Ok, vamos a resolver este otro mecanismo que es un manivela-biela corredera con estos mismos datos que ya habíamos resuelto, pero ahora la condición es que la aceleración de C nos dan su magnitud, su dirección y en este caso su sentido. Por tratarse de una corredera va hacia la derecha y también el vector va a 0 grados. Recordando un poquito, desarrollamos lo que son las velocidades, obtuvimos nuestro triángulo de velocidades y manejamos las velocidades reales de cada uno de los puntos que nos solicitaron, obteniendo para ello lo que es la velocidad de nuestra manivela y la velocidad angular de la biela, que en este caso es una placa. Tenemos los ángulos, todos los ángulos de cada uno de nuestros elementos. Entonces, partiendo de esto y como en el video anterior, comenzamos a trabajar con lo que son las aceleraciones y me voy directamente a plantear o proponer mi ecuación sobre el elemento que desarrolla movimiento plano general, que recuerdan es la biela o el mentado acoplador. Por lo tanto, directamente digo que la aceleración de C es igual a la de B más su relativa de C vista desde B, donde como es el dato de entrada en lo que es la corredera, aquí nada más indico que la aceleración de C tiene una magnitud de 40 centímetros sobre segundo cuadrado hacia la derecha a 0 grados. Ya conozco en su totalidad. Aquí recomendación, como es una corredera no me voy a preocupar si es una aceleración normal o una tangencial por el tipo de movimiento que describe el elemento, que es la propia corredera, que es una traslación rectilínea, por eso no indico si es normal o tangencial. En el caso de la aceleración de B, como pertenece a nuestra manivela número 2, y esta manivela por definición sabemos que puede rotar u oscilar, la voy a descomponer en componente normal y en componente tangencial, donde la aceleración de B normal la estoy obteniendo directamente como la velocidad de B, tangencialmente hablando, al cuadrado entre el radio de la manivela. Obtengo su magnitud. La aceleración de B tangencial, como no tengo el dato o no conocemos el dato de la aceleración angular, nada más lo dejo expresado. Del lado derecho se pueden dar cuenta que aquí les estoy representando los vectores, tanto la aceleración de B tangencial, que no sabemos todavía, que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Este vector es perpendicular a nuestra manivela número 2. La aceleración de B normal, como ya les expliqué en el video anterior, por definición las normales van dirigidas hacia el eje de rotación, que en este caso es nuestro punto A. Entonces, si se dan cuenta, conocemos por lo menos algo de los vectores que constituyen a la aceleración de B. El siguiente término, la aceleración de C vista desde B, tiene también componente normal y tiene una componente tangencial por el movimiento que estoy representando, donde la aceleración de C vista desde B normal la estamos obteniendo en función de la velocidad relativa al cuadrado entre el radio. Obtengo su magnitud. En el caso de la componente tangencial, dependemos directamente de la aceleración angular y del radio del elemento. Como no tampoco conocemos la aceleración angular, nada más dejo expresada la ecuación. Del lado derecho se pueden dar cuenta que estoy suponiendo al punto B como fijo, por como yo planteo la ecuación, y el punto C es el que va a tratar de rotar alrededor de este punto. Por lo tanto, trazo un vector perpendicular al elemento BC, que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, y me representa la aceleración de C vista desde B tangencial. Y colineal a ese radio que define a una parte de lo que es la biela va el término CB normal. Ojo, como yo planteo mi ecuación, mi punto fijo es mi punto B o mi punto pivote. Por lo tanto, mi vector entra hacia el punto B, por eso coloco esta punta de flecha. Lo único que estoy haciendo aquí abajo es plantear mi escala de aceleraciones, con la finalidad de ver de qué tamaño me van a salir más o menos mis vectores. Nuevamente, esta aceleración es a consideración de cada uno de nosotros. En mi caso, esta es la mejor escala que encontré para poder trazar mi diagrama o polígono de aceleraciones. Aquí abajo, si se dan cuenta, es nuestra misma ecuación general, pero con cada uno de los términos que lo constituyen. ¿A qué me refiero? La aceleración de C, como es mi resultante, y si recuerdan el dibujo, es una corredera, desarrolla traslación traslación rectilínea, por lo tanto nada más la dejo representada. La aceleración de B normal más la aceleración de B tangencial, la suma de estas dos
me va a arrojar la aceleración de B resultante. Después, ojo, aquí ya tengo arreglada la ecuación o cómo voy a graficar. Comienzo trazando la tangencial de relativa y al final mando el término normal relativo. ¿Por qué razón? Si recuerdan el video anterior, ya les había comentado, si conozco en este caso la resultante, mando un término conocido al final. El término conocido que tengo es la aceleración de C vista desde B normal. Nuevamente, la suma de estas dos me va a dar la aceleración de C a B resultante. ¿Estamos? Entonces, ahora voy a proceder a graficar esta ecuación. Aquí ya me adelanté y obtengo este polígono de aceleraciones. Les explico cómo lo tracé. Coloco nuevamente mi origen de aceleraciones. Si recuerdan, comienzo trabajando mi vector resultante, que es mi vector aceleración de C. Va horizontalmente hacia la derecha. Por la escala que yo estoy proponiendo o lo que yo propuse, ese vector mide 2.8 centímetros. Entonces, ya tengo la primera absoluta, que es mi resultante. La siguiente que conozco y que va a salir del origen, en mi caso, es la aceleración de B normal. ¿Por qué razón? Porque ya la conozco, ya la puedo graficar o representar. Es un vector que va a pasar a 40 grados de acuerdo a la horizontal y del dibujo, ahorita les vuelvo a enseñar el dibujo, cuya magnitud en mi caso va a ser este vector de 10.4 centímetros. Sin perder de vista que entre normales y tangenciales hay 90 grados. Nuevamente, aquí obviamente ya se forma lo que es el polígono, pero si no logran visualizar cómo va a salir el polígono, pueden representar esta tangencial que va hacia arriba o puede ir hacia abajo, no pasa nada. Nuevamente, aplico la regla que les comentaba. En la punta de mi resultante, que es la aceleración de C, va la punta de mi último término, que si recuerdan es el término conocido que les comentaba, que es mi término normal. Este término normal en mi caso mide 7 centímetros. Nuevamente, y tengan cuidado, en la punta de la resultante va la punta de mi último término. Para que recuerden un poco, es esta, si se dan cuenta, punta de C, que ya la tengo graficada, que va hacia la derecha, aquí la pueden ustedes ver porque es un dato que me dan, va la punta de mi último término. Eso es bien importante. Entonces, aquí se puede apreciar que coincide punta con punta. Este vector mide 7 centímetros. Donde termina este vector, trazo otro vector que es perpendicular y que por obvias razones es el término tangencial. Este término tangencial relativo debe de cortar a este término tangencial de B. Aquí, si se dan cuenta, no me conviene proyectarlos hacia arriba porque jamás se van a cortar. Los proyecto hacia abajo buscando que ambos se corten. Y así defino lo que es mi polígono de aceleraciones. Esta línea punteada que estoy trazando aquí es la aceleración de C vista desde B resultante. La suma de la tangencial más la normal me da la resultante. De igual forma, si yo quiero sumar y conocer la resultante de B, tengo que generar un vector desde el origen al punto. En este caso lo voy a representar por mi lápiz. Les digo, lo pueden trazar si gustan, no pasa nada. En este caso no me va a servir, por eso no lo indico. Mi lápiz vendría representando la aceleración de B resultante. Y ahí ya nos podemos dar cuenta que esta línea punteada, lo que es mi lápiz, y la aceleración de C, en este caso este vector horizontal, me forman cada uno de mis elementos de mi mecanismo manivela-biela corredera. Ahora, si recuerdan el dibujo, que es este, necesito ubicar lo que es el punto B, porque me piden la aceleración del punto. Si ustedes observan, ya ubiqué y les coloqué en este caso tanto el punto B como el punto C. La referencia es la misma que utilizamos en el cálculo de velocidades. Si yo me paro sobre el punto B teniendo de frente al punto C, el punto D sale a mi derecha. Aquí va a pasar lo mismo, a ver si se logra ver, ahí está. Me paro en B viendo al punto C de frente, el punto D debe de salir a la izquierda. La ventaja que tenemos,
les estoy dando, se nos están proporcionando estos ángulos. En dado caso de que yo no se los hubiese marcado, lo pueden medir por tratarse de métodos gráficos. Entonces voy a representar este ángulo de 30 grados y este ángulo de 40 grados. Una duda que me llegan a hacer frecuentemente es cómo colocar mi transportador. Vean, este lado de B a C, este lado de la placa, ¿sí?, o del triángulo, como lo quieran ver, ya lo tengo representado como por esta línea punteada. Por lo tanto, vean, si yo pongo mi transportador sobre lo que es ese segmento de B a C, acá están los 30 grados. Después cambio de lado de centro, me pongo sobre el punto C y tengo los 40 grados. ¿Estamos? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a precisamente ubicar lo que es la placa. Vean, coloco mi transportador sobre mi punto B, ahí estamos, y ya tengo marcada aquí, por aquí, ahí estamos, 30 grados. Cambio de centro, ahora me voy sobre el punto C y mido mis 40 grados. A continuación, lo único que tengo que hacer, y lo que nuevamente les puedo recomendar, es tracen con línea punteada para que no se confundan el lado de la placa. Aquí les indico como referencia este ángulo que ya habíamos dicho que es de 30 grados. Voy a trazar el siguiente, nuevamente a partir del punto C hasta cortar mi otra línea punteada. Ahí estamos. Este ángulo, si recuerdan, era de 40 grados. Vean, sale aproximadamente de la misma forma la placa. Espero que se alcance a ver. El punto B, el punto C, por lo tanto mi punto D aparece donde se corten. Esta es mi punto D, que es idéntico. Entonces, lo único que tengo que hacer a continuación es generar un vector desde el origen de aceleraciones. En este caso sí lo puedo trazar con línea rellena. Este vector es mi vector aceleración de D. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ya nada más me preocupo por medir mi vector. Mi vector en este caso mide aproximadamente 7.4 centímetros. Acuérdense, la aceleración de D en mi diagrama, este es 7.4 centímetros. Voy a multiplicar por la escala, que en mi caso utilicé una escala de 14, 1 a 14. Por lo tanto, 7.4 por 14 me da una aceleración de ese punto D de 103.6 centímetros sobre segundo cuadrado. Como también nos pedían determinar la aceleración angular del elemento número 2, si recuerdan, siempre voy a ocupar esta ecuación. El elemento 2 está definido por dos puntos, que es A y B. ¿Qué vector es perpendicular a este radio? Vean, aquí aparece. La aceleración tangencial de B involucra estos datos que les acabo de poner. Este vector aceleración de B tangencial es perpendicular a nuestro elemento 2. Por lo tanto, tengo que medir mi vector aceleración de B tangencial aquí en mi dibujo. En mi imagen, perdón, de B tangencial. Con esta ecuación voy a calcular esta aceleración angular. Por lo tanto, primero, la aceleración de B tangencial, mido mi vector, no me va a alcanzar, este vector mide 13.4 centímetros, en mi caso nuevamente 13.4 centímetros por mi escala, que es de 14, 13.4 por 14. Eso me da una aceleración tangencial de B real de 187.6 centímetros sobre segundo cuadrado. Este valor lo voy a utilizar en mi ecuación previa, donde la aceleración angular depende de la tangencial de B
entre el radio de A a B. 187.6 centímetros sobre segundo cuadrado entre el radio de AB, que es de 5 centímetros. 187.6 entre 5 centímetros. Me da un valor, una magnitud de 37.52, ojo, radianes sobre segundo cuadrado. ¿Hacia dónde voy a indicar que gira mi aceleración angular? Aquí, si se dan cuenta, el vector de B tangencial salió disparado hacia abajo. Aquí en mi dibujito, donde estoy representándole los vectores que voy a utilizar y voy a graficar posteriormente, me atrevo a decirles que realmente el vector que existe es este, que va hacia abajo y hacia la derecha, que es este mismo. Por lo tanto, nuestra aceleración angular gira en sentido horario. Y aquí puedo indicar esto, que gira en el mismo sentido horario.